Y ya estamos recibiendo con muchísimo gusto aquí en los estudios de TV Ciudad a Luis Parodi, quien es el director de la DINALI, la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado del Ministerio de Desarrollo Social, y Alejandro López, que se está estrenando en esta jornada con su trabajo de motocarros. Gracias por venir, por estar estos minutos esta mañana. Gracias a ustedes, gente. Primero te pregunto a ti, Luis, bueno, ¿cuál es digamos, el impacto de este convenio, que no es el primero que está teniendo la DINALI, justamente para insertar a personas liberadas? Bueno, nosotros tenemos 210 personas en este momento en convenio. Este es muy bueno. Agradecer a la Intendencia. Es un convenio de 22, más 2 coordinadores, son 24. 2 capataces, para hablar en términos de legalidad. Es un buen convenio, nos pone en situación de que trabajen de una forma digna y, bueno, y cierta protegida por nosotros, acompañados. O sea que es un convenio más, pero es muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Por el salario, para empezar, que es un poco mejor que algunos. ¿Están en? Por la responsabilidad que implica política, porque implica... a ver, ¿cómo decirlo? El trabajo tiene que tener sentido. Y esto se embarca en un proyecto de la Intendencia que es una ciudad más limpia. Por lo tanto, ellos van a ser partícipes de esta ciudad más limpia, que es la que todos disfrutamos. Entonces, políticamente, o sea, políticamente en el sentido amplio del término, significa embarcarse en un proyecto que le conviene a todos los montevideanos. Claro. Y eso me parece muy importante. Si no el trabajo por sí mismo, hay que encontrar sentido al trabajo. Este lo tiene. Está dentro de un marco de un proyecto, que hay cantidad de gente que lo está haciendo, con el compromiso de que la ciudad esté más limpia. ¿Y el salario que hizo referencia que era bueno, cuánto es en estos momentos va a ser? En 33.000 pesos estaría en la mano. 33.000 pesos. Con todos los aportes. Con todos los descuentos y los aportes. Alejandro, bueno, ¿qué significa para vos, bueno, haber sido seleccionado? Porque fue una selección importante para llegar a estas 22 personas que a partir de ahora van a colaborar en este trabajo de motocarros. Bien, para mí es muy importante, la verdad que estoy muy agradecido con la oportunidad. Ya he tenido otras oportunidades dentro de DINALI, otros convenios, como estuve en el barrido. Y la verdad que, como dice Luis, la diferencia en el salario es importante. También creo que lo que habló en el sentido del trabajo, que podemos trabajar de esta forma, que no es un trabajo más, sino que sabemos cómo está la situación de la calle con la mugre que hay. Y bueno, para nosotros es importante que de alguna otra forma, más allá de que estamos reinsertándonos y aprovechando la oportunidad de trabajo, creo que también estamos dando un grano más, que es apostar a la ciudad, ¿no? Al cambio. Es algo que todos estábamos esperando. Claro. ¿Y qué tipo de capacitación, cómo es que hiciste esa etapa previa? Bien, o sea, creo que la capacitación viene dentro del trabajo interno que uno viene haciendo en las tareas anteriores y bueno, con los técnicos, que hay una capacitación, que es un seguimiento, cómo va trabajando cada uno, hay una selección de personal. Y bueno, para mí por eso agradezco la oportunidad, porque estamos dentro de los seleccionados para poder trabajar. Sabemos que es una tarea importante porque no solamente es limpiar, sino es el cuidado del vehículo, el tránsito, hay un montón de cosas. Luis, en este caso, ¿cuántas personas están como con disposición, digamos, bajo la órbita de DINALI para volver a insertarse en la sociedad con trabajo, ¿no? Porque el trabajo es una parte. Es una pata. No es la única, pero es importante. Y nosotros pensamos que andamos alrededor de las 1.500 personas que andan alrededor de DINALI, de distintas formas, de la atención primaria hasta allá en un proyecto. O sea, esto es importante. La DINALI entiende de que toda nuestra población está fuera de la democracia, está fuera de sus deberes y obligaciones. Nuestra tarea es traerlo a la democracia, con sus deberes y con sus obligaciones. ¿Por qué están afuera de la democracia? Y porque el delito en realidad no está dentro de la democracia, ¿no? Por eso es penado. No, claro, pero estas personas están liberadas. Sí, bueno, ya cumplieron su pena. Sí, está bien. Pero el proceso de salir de la cana y ser como nosotros lleva su tiempo. ¿Sí? Lleva su tiempo en hábitos, valores, normas, formas de ver el mundo, consumo, yo qué sé. La cantidad de problemáticas que encierra, que no es solo en la cárcel, la sociedad uruguaya anda en esas cosas también,
y lleva su tiempo, unos más, otros menos. Entonces el trabajo es una parte, la vivienda es otra, el placer es otro, la cultura es otro. Es decir, este paquete de cosas hace de que tengan credencial, que es una cosa muy elemental, y nadie pregunta si tienen credencial, casi ninguno tiene. ¿Y por qué? ¿Porque se la suspenden? Y porque está suspendida y porque después que retoman la vida normal, en realidad hay que incentivar a que la tengan, incentivar a que voten, ¿verdad? Claro. A que decidan, incentivar a que se organicen para poder defender algunas de las cuestiones que ellos entiendan. No las que yo entiendo, las que ellos entiendan. Alejandro, ¿cómo es ese pasaje, como recién decía Luis? ¿Estás a la intemperie? ¿Cómo es reinsertarse? ¿Cómo es volver a tener vínculos? Si es posible tener vínculos con la familia, con amigos, o es necesario cortar todo. Bueno, yo creo que todo es necesario para uno mismo, ¿no? Uno más o menos va evaluando qué es lo mejor para sí, sea en el trabajo, sea en los estudios o en el ámbito familiar. Yo creo que me preparé para todas estas cosas, para adquirirlas dentro del proceso donde estuve cumpliendo mi pena por el delito que causé. Bueno, lo primero que fue estudiar y eso más o menos me fue preparando para, bueno, hoy llegar a tener oportunidades diferentes dentro de las que hay para trabajar. Bueno, ¿Pero qué es lo más difícil para reinsertarse? Digo, volver a tener credencial, como decía Parodi, bueno, volver bueno, no sé, dejar algunos hábitos y estar, que digo, sin trabajo, sin redes. ¿Qué es lo más difícil ahí? yo creo que hay un proceso largo, ¿no? Uno cuando ingresa al sistema penitenciario no conoce las normas de conducta ni las leyes que hay dentro de ese lugar como de supervivencia y todo lo que tiene que ver con ese lugar de vida. Uno se adopta para vivir ahí dentro y cuando uno está previo para irse en libertad tiene que empezar a dejar todo ese hábito y empezar a retomar el hábito de la vida normal, ¿verdad? Pero eso empieza también cuando pones el pie afuera. Uno tiene muchas expectativas hasta que sale y más o menos se dan las expectativas, algunas no son tan como las pensabas, algunas son un poco más difíciles y otras más fáciles, pero bueno, creo que es parte del día a día, ¿no? Cómo uno se lo va proponiendo. Yo en mi caso personal me dispuse de tener todos los documentos al día para que era una forma más fácil de poder trabajar y era como también empezar a interiorizarme en todo esto, ¿no? Y a desprenderme de todo lo que tenía que ver el sistema carcelario, que tiene que ver con muchas cosas, norma de conducta, lenguaje, forma de pensar, y bueno, y uno también va adquiriendo forma de parte de la experiencia de ese proceso y hoy lo aplica para poder ser mejor en lo que hagamos y también quizás estirar una mano, ¿no? ¿Por qué te acercaste a la DINALI? Bueno, me acerqué a la INALI como todas las personas porque creo que es un proceso de acompañamiento que todos lo necesitamos, como dijo Luis, para la rehabilitación, para la reinserción, para esos pasos. A algunos les cuesta más y otros menos. Ahí tenemos todas las posibilidades desde el inicio de hacer un currículum para aquel que todavía no pudo terminar capaz que el liceo o le cuesta un poco más. Eso es necesario y la verdad que estamos agradecidos. Creo que todas las personas que hemos salido hemos adquirido diferentes ayudas que tiene la DINALI, sea una canasta, sea una boletera, sea un currículum, sea un psicólogo. Yo he optado por todas las opciones que tiene DINALI, hasta el psicólogo que me ha ayudado un montón. Y bueno, acá estamos. Pero la pregunta que le hice a Alejandro tiene que ver porque no todas las personas liberadas pasan por DINALI. ¿Qué porcentaje de quienes están? No. Eso no se sabe. Yo no tengo un número, hay varios números que andan en la vuelta, pero seamos serios, no lo tengo con seriedad. Pero más allá de eso, como concepto... Porque de las 30 personas diarias que salen, que la gente dice, que son números, yo no sé cuántos llegan, porque hay un montón de gente. La llegada de la DINALI es voluntaria, Por eso le preguntaba. va el que quiere ir. A ver, tenemos un problema institucional, la gente que sale de la cárcel en general no sale muy amigable con las instituciones, digámoslo. El trabajo de reconstrucción, si es que hay, es volver a hacer creer que las instituciones son posibles. Sin eso no hay forma. Quiero ser medio radical. No hay forma si uno no cree en que la institución tiene algo que ver en lo que hacemos. El hombre nace y muere. El hombre en general, mujer, nace y muere en instituciones.
Entonces, el trabajo fundamental es volver a hacer creíbles las instituciones posibles o crear otras. Claro. Sin ese trabajo, los esfuerzos nuestros, por supuesto que alguno lo hace solo, pero en realidad el trabajo consiste en hacer creíble que las instituciones son posibles, son necesarias. Después tendrán sus críticas, pero son necesarias. Y le pregunto a los dos, ¿cuál es ese tiempo de reconstrucción? Porque debe variar muchísimo de una persona a otra, pero debe ser durísimo, ¿no? El tiempo de reconstrucción creo que depende de cada uno, ¿no? De todo lo que asimile que está bien, de todo lo que entienda que está mal y bueno, creo que es el día a día. ¿Cuánto te llevó a ti? Y a mí creo que me sigue llevando. Te está llevando, ¿no? Claro, siempre nos llevo pasa todo. 2 años libre y también tuve un proceso largo, pero bueno, siempre desde adentro creo que empecé mi proceso de rehabilitación y de reinserción, como dije, ya me estaba preparando para este momento. Eso creo que es muy importante y también estoy muy de acuerdo con lo que dice Luis y si las personas no creen en la rehabilitación o buscamos una forma de rehabilitar, nos vamos a ver con ese problema cuando las personas estén afuera, porque podemos pensar, no, a mí no me interesa, bueno, pero en realidad sí nos perjudica de alguna forma porque lo vemos cómo está la sociedad, desde la violencia y todo lo que hay, que bueno, de alguna forma nos afecta y entonces estaría bueno todas las personas en sociedad pensar en una forma de rehabilitar para que no veamos afectados a eso, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con las personas en situación de calle? Que es uno de los destinos que hoy estamos viendo, que se menciona que las personas en situación de calle, muchas de ellas son personas que salieron de la cárcel y no ven otra alternativa por temas varios, causas varias. Sí, ese otro número que me parece interesante. Nadie dice cuánto estaban en calle antes de caer, por ejemplo, ¿no? O sea, son números que se manejan que yo creo que hay que tenerlos, pero hay que ser cuidadosos porque... Y la situación de calle me parece que es terrible, ¿no? Es decir, la calle enloquece. La calle, la gente tiene casas, no solo por el frío, tiene casas porque recorta el mundo. Tiene un recorte de su mundo para poder ver el mundo general. No es solo, la casa no es solo un tema de techo. Es un tema que uno le permite recortar el mundo en su individualidad para soportar el mundo, digamos, para salir a conquistar el mundo, como decía, necesita ese espacio. ¿Sí? Sin ese espacio, el mundo es demasiado grande para abarcarlo. Entonces, eso es un tema. Entonces, la casa es imprescindible porque también nos obliga recorta el mundo para que podamos habitarlo de alguna forma. Claro. ¿Entiendes? Entonces, es terrible no tenerla. Entonces, uno de los temas en la calle, hay muchos esfuerzos, hay mucha gente trabajando. Creo que nos deberíamos plantear que la situación de calle deberíamos poder eliminarla en un tiempo razonable. Pero deberíamos proponernos como propósito que no haya más gente en calle. Me parece que no nos merecemos esto, no se lo merece la gente que está. Ni hablar. Pero bueno, es un tema mundial porque la calle se ha convertido como una... de alguna forma como una opción de vida o de no vida, como quieras llamarle, pero hoy se ha convertido como una opción la calle. Y eso me parece que es terrible, habla de nosotros, ¿sí? Habla de la sociedad uruguaya en su conjunto, habla de los actores, habla de nosotros, los gestores. Tenemos que ser muy críticos, tenemos que volver a pensar por qué, que es una tarea de pensar siempre, ¿por qué le va mal? ¿Es solo culpa a nosotros? No, algo hicimos mal y pensemos. Claro. El fracaso debería ser una fuente de aprendizaje. Seguramente la mejor a veces. Para mí es la mejor, porque en la victoria uno disfruta, en el fracaso piensa. Ni hablar. Luis Parodi, Alejandro López, los vamos a convocar. ¿A vos cómo te fue? ¿Cómo te va a ir en estos primeros meses? Me encantaría volver a que vengas y a los coordinadores que están detrás de pantalla que nos ven. Gracias a ambos. Muchas gracias a ustedes. A ti y a ustedes.